Tal vez todo lo que aprendiste sobre la fuerza sea un error. El silencio que tanto evitas es, en realidad, el portal que puede liberarte del miedo que jamás te atreves a confesar. Sé cómo se siente, intentar controlar cada detalle, acumular certezas, fingir que la duda no te consume cuando nadie te observa. Pero existe otro camino, un espacio donde la pausa no significa derrota, y el vacío no es un enemigo, sino un espejo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Quizá ha llegado el momento de descubrir que la fuerza oculta que tanto buscaste siempre estuvo dentro de ti. Durante muchos años creí que mi fuerza residía en el esfuerzo. Me educaron para pensar que solo quien lucha hasta la extenuación merece alcanzar algo. Cada mañana era una batalla interna. Mi mente me decía que debía demostrar mi valor, conquistar reconocimiento, acumular victorias. Sin embargo, detrás de cada pequeño éxito, había un eco incómodo, una sensación de que todo aquello era vacío. Fingía no darme cuenta, ocupaba mis horas con listas de tareas y metas grandiosas, intentando silenciar la voz que susurraba, noche tras noche, que me estaba alejando de mí mismo. Recuerdo la primera vez que mi máscara empezó a agrietarse. Estaba sentado, solo, en el silencio absoluto de mi habitación, tras un largo periodo en el que había perdido casi todo lo que creía importante: el trabajo, la relación, la identidad social que me sostenía. Era como si el universo entero hubiera decidido despojarme, arrancar mis defensas una por una, hasta que enfrentara aquello que siempre temí, mi propio vacío. En ese momento comprendí cuánto había huido de mí mismo. Era un fugitivo, escapando del dolor de no saber quién era sin mis títulos y mis logros. Cada victoria había sido apenas un disfraz, y allí, en el suelo frío, con la respiración entrecortada, entendí que tal vez ese dolor no era mi enemigo, sino mi primer maestro. Durante semanas, mi mente trató de convencerme de que debía reaccionar, reconstruir mi mundo lo más rápido posible. Era casi una compulsión. Si no ocupaba cada segundo con planes y estrategias, algo terrible sucedería. Pero en medio del colapso, comencé a notar una sutil diferencia entre mi mente y algo más profundo, silencioso, que me observaba. Había una parte de mí que no necesitaba nada, un punto inmóvil, intacto ante la confusión. Al principio pensé que era solo agotamiento, una falla temporal de mi instinto de supervivencia, pero mientras permitía que ese silencio se expandiera, más sentía que esa quietud era real. Hubo noches en las que lloré sin entender por qué. Era como si un dolor antiguo emergiera, una tristeza acumulada por años de fingir. Nadie me enseñó a quedarme conmigo mismo sin juzgar ni intentar mejorar lo que encontraba. Yo creía que debía arreglar mis emociones como quien ordena una casa desordenada, pero poco a poco descubrí que lo que más dolía no era lo que sentía, sino mi lucha constante contra todo lo que aparecía. Me sentaba en el suelo, sin prisa. Observaba mis pensamientos como quien contempla una obra de teatro que ya ha visto 1000 veces. El miedo aparecía, la culpa aparecía, la ansiedad aparecía, pero había algo que permanecía allí, testigo de todo sin contaminarse. Fue la primera chispa de un nuevo entendimiento. Yo no soy mis reacciones, no soy esa voz que grita órdenes, soy quien observa. Quizás suene simple, pero en ese momento me pareció la revelación más radical de mi vida, porque si había algo dentro de mí que no necesitaba esfuerzo, que no dependía de aprobación, tal vez yo no era tan frágil como creía. Tal vez la fuerza que buscaba en tantas conquistas había estado, todo el tiempo, escondida en la aceptación más profunda. No sabía que eso era apenas el inicio. Aún vendría la incomodidad de no tener respuestas, el terror de no saber qué hacer con mi existencia, la tentación de refugiarme en viejos hábitos. Pero allí, sentado en el suelo frío, comprendí que había encontrado una rendija en la prisión de mi mente, una grieta de luz, una presencia silenciosa que me miraba con ternura y susurraba: no tienes que demostrar nada. Y por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. A medida que pasaban los días, comencé a darme cuenta de cuán condicionada estaba.
Mi mente por el miedo, miedo a fracasar, miedo a ser olvidado, miedo a decepcionar a quienes proyectaban expectativas sobre mí. Cargaba esos miedos como cadenas invisibles que me mantenían prisionero de roles que nunca cuestioné. Cuando me vi sin nada que exhibir como trofeo, comprendí que gran parte de mi existencia había sido una fuga desesperada de mí mismo. Nadie habla de esto con honestidad. Todos fingen que tienen el control. Yo también fingía, creaba discursos hermosos para justificar mi agotamiento, como si trabajar hasta no sentir nada fuera una virtud. Pero en el fondo lo sabía, había un abismo entre lo que mostraba al mundo y lo que ardía en silencio en mi pecho. Empecé a notar que mi necesidad de reconocimiento era una forma disfrazada de escapar de una sensación primitiva de inutilidad. Creía que solo sería digno si me admiraban, si la gente me miraba y decía, has triunfado. Pero la verdad era que ninguna conquista lograba callar el vacío que palpitaba cuando apoyaba la cabeza en la almohada. Entonces, por primera vez, decidí no huir de esa incomodidad. Pasé a observarme como un científico que estudia un fenómeno raro. Veía cómo mi mente inventaba historias, justificaba adicciones, culpaba a otros, creaba razones para que no tuviera que enfrentar mi propia fragilidad. Cada pensamiento era un reflejo de mi negativa a aceptar que no sabía quién era, y había algo purificador en ese reconocimiento. Mientras más admitía mi ignorancia, más sentía que surgía en mí una fuerza distinta, una fuerza que no dependía de aplausos. En el silencio de las madrugadas, empecé a dialogar con esa presencia que aparecía dentro de mí. No era una voz, sino una percepción sutil, una especie de testigo que me acompañaba en cada lágrima. Mientras la mente gritaba por soluciones, esa otra parte solo observaba con una calma que parecía sobrenatural. Allí encontraba pequeños intervalos de paz. Fue entonces cuando comprendí algo que cambiaría para siempre mi relación con el sufrimiento. Nada de lo que sentía era definitivo. Por más intensos que fueran el dolor, la culpa o el miedo, aparecían, crecían y desaparecían, como nubes cruzando un cielo inmenso. Lo único que permanecía era esa conciencia silenciosa, y poco a poco empecé a confiar más en ella que en mis propias convicciones. Cuando pienso en aquel periodo, siento que mi vida era un castillo de naipes. Había levantado cada capa, con esfuerzo meticuloso, la imagen de una persona competente, la reputación de alguien incansable, la fachada de quien siempre sabe qué hacer. Pero bastó un soplo de realidad para que todo se derrumbara, y en ese colapso, no encontré el infierno que tanto temía. Encontré algo que ni siquiera sabía que existía, el alivio de no tener que sostener ninguna mentira. Al principio, mi mente se rebeló. Era como si hubiera traicionado un pacto antiguo. Escuchaba esa narrativa vieja repitiendo, estás rindiéndote, vas a fracasar, estás tirando por la borda todo lo que conseguiste. Y quizá era cierto, tal vez estaba abandonando todo aquello que antes parecía importante. Pero había una parte de mí que ya no quería luchar más, una parte que deseaba, por encima de cualquier logro, simplemente poder respirar en paz. Recuerdo una tarde lluviosa en la que, por primera vez, me permití contemplar la posibilidad de que mi valor no dependía de nada que pudiera producir. Era una idea tan absurda que casi me reí. Yo, que siempre medí mi relevancia por la utilidad, estaba considerando que tal vez era digno solo por existir. Me senté junto a la ventana y dejé que la lluvia cayera sin prisa. Fue en ese instante cuando surgió la primera revelación que lo cambiaría todo. Todo lo que buscaba fuera siempre estuvo dentro. Fue un instante silencioso, pero de una claridad tan cruda que dolió. Llevaba años persiguiendo validación, convencido de que algún día alguien me entregaría el sello de aprobación que me haría sentir completo. Pero entonces entendí que nadie podía darme lo que yo mismo me negaba. Quería ser aceptado, pero nunca me había aceptado. Anhelaba ser amado, pero no sabía amar lo que había en mí. Deseaba sentirme fuerte, pero no tenía el coraje de admitir mi propia fragilidad. Esa revelación no llegó como un discurso intelectual, fue más como un quiebre interno, como si un muro se derrumbara, revelando un campo abierto donde podía, por primera vez, caminar sin el peso de mis personajes.
Y al mismo tiempo que fue liberador, también fue aterrador, porque si todo estaba dentro, ya no tenía a quien culpar. No podía señalar al mundo y exigir reparación. La responsabilidad era solo mía. Esa comprensión se volvió un antes y un después. Durante semanas, me visitaba en momentos inesperados, al despertar, en la madrugada, mientras lavaba los platos. Era un susurro constante: eres suficiente. Yo me resistía a esa idea. Todo en mi historia decía lo contrario. Mi educación, mi cultura, mi memoria me recordaban que solo quien se sacrifica merece respeto. Pero esa otra voz no se callaba, y mientras más la escuchaba, más percibía que podía elegir creerle. Sin embargo, la mente no se rinde fácilmente. Quiere pruebas, garantías, resultados inmediatos. Yo no tenía nada de eso, solo una intuición vaga de que ese camino interior valía más que cualquier medalla. Fue en ese punto que comprendí que el verdadero despertar no tiene glamour. No hay aplausos, no hay público, es un viaje solitario, donde cada paso exige desprenderse de todo lo que creía ser. Tuve que enfrentar muchos fantasmas: la vergüenza por haber fracasado, el miedo a ser irrelevante, la duda de si tal vez me estaba engañando, pero algo era distinto ahora. Cada vez que esas voces aparecían, me preguntaba: ¿y si no respondo? ¿Y si solo observo? Y, para mi sorpresa, nada sucedía. Perdían fuerza cuando dejaba de alimentarlas. Ese descubrimiento me dio una serenidad nueva, una serenidad que no dependía de nada externo. Podía estar rodeado de caos y aún así había ese centro silencioso en mí. Era como descubrir una casa secreta, un espacio donde nada podía herirme. Por primera vez, empecé a intuir qué significa el Wu Wei, el no esfuerzo, no como pasividad, sino como confianza, la disposición de no intervenir, de no distorsionar el momento con mis miedos. No imaginaba que esta nueva conciencia traería tanto desconcierto, porque si todo estaba dentro, ya no había excusas. Nadie vendría a salvarme. Pero, curiosamente, eso también era liberador. Por primera vez, no necesitaba permiso para sentirme completo. Podía simplemente existir. Y esa posibilidad, tan simple, se convirtió en la semilla de una vida distinta. La revelación de que todo lo que buscaba fuera estaba en mí no trajo solo paz, también trajo una responsabilidad que durante mucho tiempo no quise aceptar. Era más cómodo vivir señalando culpables: la sociedad que exige, la familia que presiona, el mercado que consume. Pero en el fondo, sabía que la prisión más grande era la que yo mismo había construido con mis creencias. Reconocer eso fue tan doloroso como liberador, porque implicaba admitir que yo era, al mismo tiempo, carcelero y prisionero. Empecé a observar mis días como quien ve una obra en la que el actor principal olvidó que está actuando. Cada gesto, cada reacción automática, era una forma de mantener viva la ilusión de que debía ser alguien distinto. Veía como mi ego inventaba historias para justificar mis miedos, historias tan bien contadas que yo mismo las creía, pero siempre había un silencio de fondo, un espacio donde esas narrativas perdían importancia. Fue entonces cuando comencé a experimentar algo nuevo: el poder de no hacer nada. Puede parecer extraño, pero había una fuerza inmensa en negarme a reaccionar. Cuando la ansiedad surgía, no corría a resolverla. Cuando aparecía la culpa, no me ponía a discutir con ella. Simplemente me sentaba, respiraba y dejaba que todo existiera. Fue entonces cuando comprendí cuánto de mi esfuerzo constante era, en realidad, un disfraz del miedo a estar presente. Recuerdo una mañana en la que desperté con una angustia sin nombre. Antes, me habría levantado corriendo, ocupado con cualquier tarea, convenciéndome de que todo estaba bien. Pero ese día, algo en mí decidió quedarse. Me acosté de nuevo, cerré los ojos y me dije: no voy a huir. Fueron horas largas, en las que parecía que cada célula de mi cuerpo quería moverse, buscar distracción. Pero no cedí. Cuando al fin abrí los ojos, nada había pasado. Yo seguía allí, completo, y, de algún modo, más libre. Ese momento marcó un giro silencioso. Por primera vez, sentí que no necesitaba luchar contra la vida. Todo podía suceder,
y aún así había un lugar en mí que no se movía. Era como descubrir una roca firme en medio de la corriente. La tormenta venía, pero yo no tenía por qué dejarme arrastrar. Podía observar, y esa comprensión cambió la forma en que veía todo. Comprendí que la mente no soporta el silencio porque en el silencio pierde su poder. Mientras yo estaba ocupado, preocupado, corriendo detrás de soluciones, mi ego se alimentaba, pero cuando paraba, cuando me entregaba a la quietud, algo más profundo emergía, una presencia que no necesitaba justificaciones, una claridad que no requería esfuerzo, y comencé a preguntarme cuánta energía había gastado tratando de controlar lo incontrolable. Esa pregunta se volvió una llave que abrió puertas internas. Cada recuerdo de fracaso, cada herida, cada vergüenza guardada, todo se disolvía cuando dejaba de luchar. Vi que gran parte de mi dolor venía de la resistencia, no de la situación en sí, sino del esfuerzo constante por negarla, y en ese entendimiento brotó un alivio que nunca antes había sentido. Después de aquel giro silencioso, comprendí que la vida había adquirido otra textura. No era que los problemas hubieran desaparecido, todavía despertaba con pensamientos ansiosos, aún sentía la vieja presión de tener que demostrar algo al mundo, pero ahora existía un intervalo entre mi reacción automática y la decisión de creer en ella. Ese espacio, pequeño y casi imperceptible, empezó a expandirse, y en ese espacio comencé a experimentar algo que siempre creí imposible: paz en medio del caos. Temía que, al soltar el control, todo se viniera abajo. Era como si mi mente repitiera: si dejas de luchar, lo perderás todo. Pero en el fondo intuía que ya no tenía nada que perder. Ya había perdido la identidad que me sostenía. Ya había presenciado el colapso de las certezas que me protegían. Y en ese territorio despojado, descubrí una libertad que no dependía de las circunstancias. Empecé a caminar con más lentitud. Observaba el mundo como si todo fuera nuevo. Las personas, las calles, los detalles que antes ignoraba. Cuando mi mente intentaba apresurarse, respiraba y me preguntaba: ¿qué pasaría si simplemente estoy aquí, sin tratar de llegar a ningún lado? A veces, la respuesta era incomodidad. Otras, una gratitud extraña por el simple hecho de existir. Así descubrí que la prisa no era una necesidad real, sino un hábito emocional. En los días de mayor quietud, comencé a percibir que había una fuerza sutil en cada detalle de la vida. El silencio no era vacío, estaba lleno de información que mi mente ruidosa no podía captar. Empecé a notar que detrás de cada acontecimiento había algo parecido a una inteligencia invisible, una presencia que lo orquestaba todo con precisión. La llamaba vida, con mayúscula, porque parecía más grande que cualquier concepto. Esa percepción no vino de libros ni de discursos, brotó de mi propio colapso. Cuando todo se quebró, lo que permaneció fue esa presencia. Allí comprendí: la esencia de lo que llamamos intuición no es un pensamiento, ni una emoción común, es un reconocimiento silencioso, como si algo dentro de mí dijera: esto es verdadero. Curiosamente, casi siempre me guiaba hacia lugares que la mente temía: la vulnerabilidad, el no saber. Entendí que parte de mi sufrimiento provenía del apego a la certeza. Quería previsibilidad, seguridad, garantías, pero la vida real no ofrece esas promesas. Mientras insistía en exigírselas, todo se convertía en una lucha interminable. Fue en ese punto cuando empecé a rendirme, no por debilidad, sino porque ya no tenía sentido pelear contra el flujo. Estaba cansado de ser el arquitecto de cada detalle de mi existencia. Decidí dejar que algo mayor me guiara. Esa decisión no fue un acto heroico, fue más bien una rendición silenciosa. Una tarde, sentado en el suelo de mi cuarto, dije en voz baja: ya no sé cómo vivir. Y por primera vez, esa frase no me llenó de vergüenza. Al contrario, sentí que era lo más honesto que había dicho jamás. Fue como abrir una ventana después de años encerrado. El aire entró, y con él, una serenidad tan grande que lloré. Sin saber por qué, comprendí que esa fuerza oculta que tanto buscamos no es algo que se conquista, no se revela por mérito ni esfuerzo. Siempre ha estado allí, esperando que dejemos de distraernos. Quizá por eso pocos la encuentran,
porque acceder a ella requiere coraje para quedarse solo, coraje para soportar el silencio y la incertidumbre, coraje para admitir que no somos quienes pensamos. Los días siguientes trajeron nuevas pruebas, situaciones que antes me harían reaccionar con rabia o desesperación, pero algo en mí era distinto. Podía ver mi propia reactividad con una claridad casi compasiva. Era como ser un padre amoroso que observa al niño haciendo un berrinche. Sentía ternura por mi miedo, por mi impaciencia, por mi ansia de control, y en esa ternura comprendí que todo era humano, todo formaba parte. Fue en esa etapa cuando empecé a vivir menos como quien busca y más como quien observa. El mundo seguía igual, pero mi relación con él se volvía cada día más simple. Ya no tenía que demostrar nada, ya no sentía urgencia por definirme. Estaba empezando a saborear la libertad que nace cuando la mente pierde el poder de convencerme de sus historias, y ese sabor era más profundo que cualquier victoria que hubiera conocido. A medida que avanzaba en este camino de no esfuerzo, descubrí que había momentos en que todo dentro de mí seguía implorando por control. Había días en que la ansiedad aparecía tan temprano como el sol, y despertaba sintiendo presión en el pecho. En esas mañanas, la vieja creencia de que debía arreglarlo todo regresaba con fuerza, pero en vez de luchar contra ese impulso, empecé a permitir que existiera, como quien observa a un niño asustado, intentando entender de dónde viene tanto miedo. Veía que mi ego siempre estaba listo para reclamar territorio. Bastaba una pequeña incertidumbre, un problema inesperado, y surgía con su discurso de urgencia. Debes resolver esto ahora, y casi siempre, la solución inmediata era solo un modo de anestesiar el malestar. Descubrí que mi mente confundía acción con alivio, pero había una diferencia enorme entre actuar desde la claridad y actuar desde el pánico. Fue entonces cuando empecé a practicar lo que llamé la pausa sagrada. Cada vez que la ansiedad aparecía, cerraba los ojos y me preguntaba, ¿y si no hago nada? Al principio, esta pregunta sonaba irresponsable, casi peligrosa. La mente gritaba que todo se derrumbaría si no intervenía, pero poco a poco descubrí que la vida no era tan frágil como creía. Muchas veces, cuando me permitía la pausa, las soluciones surgían por sí mismas, de un lugar que no podía controlar. Así comprendí que la verdadera fuerza no se manifiesta imponiendo, sino entregando. Entregar no es rendirse, es reconocer que hay una inteligencia más amplia moviendo cada pieza, una inteligencia que la mente no entiende, pero que la intuición reconoce. Cuando permitía que esa intuición surgiera, sentía que el miedo se reducía, no porque hallara respuestas, sino porque ya no las necesitaba con tanta urgencia. Durante este periodo, experimenté algo que parecía imposible, una serenidad que no dependía de nada. Podía estar en medio del caos, y aún así había un punto en mí que permanecía intacto. Era como si ese punto fuera mi verdadero hogar, un lugar que siempre estuvo allí, pero que nunca había visitado por miedo a no ser suficiente. Ahora, empezaba a notar que solo allí podía descansar de verdad. Recuerdo una noche en que desperté con el corazón acelerado. Soñé que caía en un abismo sin fin. Abrí los ojos con la sensación de que todo iba a colapsar. Mi mente, como siempre, buscaba explicaciones, pero esa vez, algo en mí decidió no reaccionar. Respiré hondo y sentí el miedo. Solo estuve presente con él, sin intentar cambiarlo. Poco a poco, algo se transformó. El pavor se volvió calma. Una calma tan profunda que parecía de otro mundo. Solía creer que debía mantenerme en movimiento para no ser devorado por el vacío. Cada día estaba lleno de tareas, compromisos y pensamientos que competían por un espacio en mi mente. Era como si la actividad constante fuera un muro que me protegía del silencio. Tenía miedo de detenerme, miedo de descubrir, en cuanto todo se callara, que no había nada valioso en mí. Pero, irónicamente, fue precisamente en el silencio donde encontré la parte más viva y verdadera de lo que soy. Ese descubrimiento no llegó como una iluminación repentina, fue un proceso lento, casi imperceptible, que ocurrió en los intervalos entre una preocupación y otra. Recuerdo una tarde común en que me senté en el suelo, agotado de intentar dar sentido a todo. Ya no tenía energía para controlar, planificar, ni entender, y fue allí,
en ese cansancio absoluto, cuando algo inesperado sucedió, por primera vez, no sentí la necesidad de cambiar nada, simplemente respiré, y en ese instante percibí que había una presencia tan vasta y pacífica que lloré sin motivo. Esa experiencia me marcó de una forma que ninguna victoria externa había logrado, porque en ese silencio todo parecía ordenarse por sí mismo. Las preguntas seguían allí, pero ya no me perturbaban. Los miedos surgían, pero parecían más pequeños frente a esa quietud. Era como si observara mi vida desde un lugar elevado, donde todo podía verse sin juicio. Fue entonces cuando comprendí el poder del no esfuerzo, el Wu Wei, el arte de permitir. Durante años creí que solo el esfuerzo constante me haría digno de amor, éxito y paz. Pero lo que encontré fue justamente lo contrario. Cuando finalmente dejé de intentar conquistar lo que siempre creí que me faltaba, descubrí que nada estaba ausente. Yo ya era completo, solo que no lo sabía, y esa constatación no fue un pensamiento positivo ni una frase inspiradora. Fue una experiencia real, sentida en el cuerpo, como si cada célula se relajara después de años en tensión. Ese cambio de conciencia lo transformó todo. Antes pensaba que necesitaba respuestas para seguir adelante, pero empecé a notar que algunas preguntas existen solo para mantenernos ocupados. Algunas dudas no necesitan resolverse, solo observarse hasta que pierdan el poder de distraernos. Cuando permití que esas preguntas permanecieran sin respuesta, algo se abrió en mí, una claridad silenciosa que no venía del intelecto, sino de la presencia. Fue entonces cuando entendí que el silencio no es ausencia, es espacio, y en ese espacio todo puede suceder sin prisa. Era como si mi mente fuera una habitación llena de muebles viejos, acumulados durante años de creencias y expectativas. Cuando por fin me atreví a vaciarla, descubrí que la luz entraba por las ventanas, y en esa luz pude ver quién era sin adornos. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que, cuanto menos trataba de transformarme, más ocurría la transformación. Cuando dejaba de luchar contra lo que sentía, las emociones seguían su curso y se disolvían. Cuando abandonaba la crítica, la autocompasión surgía de forma natural. Fue entonces cuando comprendí que la vida no necesita mi intervención constante para reorganizarse. Ella sabe florecer, si se lo permito. Ese descubrimiento trajo una paz que nunca imaginé posible. No era una paz que dependía de condiciones externas. Era una paz que surgía de un solo gesto: aceptar. Aceptar que no sé, aceptar que no controlo, aceptar que el silencio puede ser más sabio que cualquier respuesta apresurada. Y mientras más aceptaba, más entendía que nada necesitaba arreglarse. Empecé a mirar el mundo con otros ojos. Cada persona que encontraba parecía cargar el mismo anhelo de paz, la misma lucha por sostener apariencias. Comprendí que todos, en el fondo, estamos cansados de sostener personajes. Todos deseamos poder sentarnos y decirlo, no sé, y aún así, sentirnos en paz con eso. Fue entonces cuando descubrí que lo que llamaba debilidad era, en realidad, mi mayor fuerza, la valentía de no fingir más. Esa revelación no fue el final de mi búsqueda, pero fue el final de mi resistencia. Ya no necesitaba más pruebas de que era suficiente. El silencio me mostró que, detrás de toda inquietud, existe una presencia tranquila que jamás me abandonó. Siempre estuvo allí, esperando que me cansara de huir, y en ese momento, finalmente me permití ser encontrado. Con el paso de los días comprendí que la aceptación no era algo que pudiera conquistar con esfuerzo. Era más bien una flor que se abre sola cuando pasa el invierno. Durante mucho tiempo, traté de forzar a mi corazón a abrirse. Leí libros, escuché maestros, repetí frases positivas como si fueran conjuros, pero nada de eso funcionaba de verdad. La mente puede repetir millones de palabras, pero la comprensión solo nace cuando dejamos de intentar. No sabía que el simple acto de detenerme podría transformarlo todo. Tenía miedo de no hacer nada, miedo de que mi vida se volviera insignificante, si no la llenaba de actividades y objetivos. Pero cuanto más me rendía al silencio, más percibía que había allí una inteligencia que no dependía de mí,
Era como si toda la existencia hubiera esperado pacientemente a que soltara mis herramientas y admitiera que no sabía el camino. Una mañana desperté con el corazón tan tranquilo que parecía otro órgano. Me levanté despacio, como si aprendiera a caminar de nuevo. Abrí la ventana y dejé que el viento frío rozara mi rostro. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi idea de la fuerza. La verdadera fuerza no nace de la rigidez. Se revela en la flexibilidad, en la capacidad de permitir que la vida nos moldee sin quebrarnos. Pensé en todas las veces que traté de controlarlo todo, cada plan meticuloso, cada lista de metas, cada intento de demostrar que era suficiente, y vi que detrás de tanto esfuerzo solo había miedo, el miedo de que, si soltaba, todo se derrumbaría, pero cuando solté, nada se vino abajo, al contrario, algo silencioso comenzó a florecer, un contentamiento que no necesitaba razones. Esa experiencia me mostró que la quietud no es un castigo, sino un regalo. El silencio es el lenguaje de la esencia. Cuando dejé de distraerme, empecé a escuchar susurros que siempre habían estado allí. Una voz suave que decía, no tienes que ser nada distinto de lo que ya eres. Me resistí a ese mensaje durante años, pero aquella mañana, mientras el viento recorría la habitación, finalmente lo creí. Cuando miro hacia atrás, comprendo que todo mi recorrido se resume en un aprendizaje, todo lo que temía encontrar. En el silencio era solo la sombra de mis propios juicios. Pasé tanto tiempo huyendo que llegué a convencerme de que el movimiento era sinónimo de vida, pero, en realidad, solo era fuga. Fuga de mí mismo, de las preguntas sin respuesta, de la posibilidad de no ser quien decía ser, y, sobre todo, fuga de ese vacío que creía que revelaría mi mediocridad. Pero el vacío no era un pozo oscuro, era un espacio fértil, esperando que dejara de pelear contra él. Fue en ese espacio donde comencé a distinguir entre la intuición y el pensamiento. El pensamiento siempre llegaba acompañado de prisa. Necesitaba probar algo, defender un miedo, sostener una identidad. La intuición, en cambio, era como un susurro leve, que aparecía sin estridencia, una certeza silenciosa que no pedía argumentos. Así comprendí que mi mente podía ser ruidosa, pero la verdad siempre era silenciosa. Un día, esa comprensión se volvió tan clara que sentí mi cuerpo relajarse por completo. Estaba sentado en el mismo rincón donde tantas veces lloré por no saber quién era, pero ese día no hubo lágrimas, solo una serenidad extraña, como si todo hubiera encontrado su lugar. No había logrado nada nuevo, pero, por primera vez, sentí que no faltaba nada, y esa ausencia de carencia fue la mayor conquista que experimenté. Fue entonces cuando algo se disolvió. Ya no necesitaba convencer a nadie de que era fuerte. No, necesitaba coleccionar pruebas de que era especial. Podía simplemente ser. Parecía tan simple que casi me avergoncé de no haberlo entendido antes. Pero quizás sea así con todas las verdades profundas. La mente las complica, el corazón las reconoce. Al aceptar eso, descubrí que todo lo que siempre busqué estaba contenido en esa presencia silenciosa. Había pasado años intentando fabricar confianza a base de pensamientos positivos, pero la confianza real no nace del esfuerzo, nace del abandono de la necesidad de control. Cuando solté mis narrativas, descubrí que había algo en mí que jamás fue tocado por el miedo. Una esencia intacta que siempre estuvo allí. Esto no me volvió invulnerable. Seguían apareciendo días con ansiedad, con dudas, con ganas de retomar antiguos hábitos de control. Pero ahora algo era diferente. Podía mirar esas reacciones sin identificarme con ellas. Era como observar una nube oscura pasar por el cielo. Ya no necesitaba perseguirla ni resistirme, solo permanecer, firme en mi claridad. Así entendí que mi fuerza no dependía de resistir lo que llegaba, al contrario, se revelaba cada vez que permitía que la vida sucediera sin intervención. Cuando decía sí al momento presente, aunque fuera incómodo, algo en mí florecía. Era como si finalmente hubiera dejado de intentar ser el jardinero de mi alma. Solo necesitaba ser la tierra. Ese cambio transformó todo.
Empecé a vivir menos como quien espera resultados y más como quien se maravilla con el proceso. Cada día se volvió una oportunidad para observar cómo mi mente intentaba retomar el control. Aprendí a sonreír ante esos esfuerzos. Era casi tierno ver cuánto la mente cree que debe salvar algo, pero, en el fondo, nada necesita ser salvado. Comprendí que la esencia del Wu Wei, el no esfuerzo, no es la pasividad, es la confianza radical, la confianza que no depende de promesas ni garantías. Es aceptar que no soy yo quien sostiene la vida, es la vida la que me sostiene, y todo lo que pide de mí es que deje de resistirme. En esas tardes silenciosas, sentía una presencia tan intensa que me envolvía por completo. No sabía si era Dios, mi esencia o solo una parte olvidada de mí, pero en ese espacio todo se aclaraba, ninguna explicación era necesaria, bastaba con estar allí, sintiendo el milagro simple de existir. Cuando llegué a este punto del viaje, comprendí que todo lo que creí indispensable era solo parte de un relato que ya no tenía sentido, la necesidad de ser admirado, la urgencia de probar mi valor, la convicción de que el esfuerzo constante era la única manera de existir. Todo eso se volvió pequeño frente a la simplicidad de la presencia, y, sin embargo, había algo extraño en ello. No sabía cómo vivir sin esas muletas. Era como si, al soltar mis certezas, debiera aprender a caminar de nuevo. Los días se hicieron más silenciosos. Ya no sentía la necesidad de llenar cada instante con distracciones. A veces pasaba largos minutos observando la luz de la mañana recorriendo la pared, como si eso bastara. Y, en verdad, bastaba. Fue entonces cuando entendí que la vida no necesita ser tan complicada. La simplicidad tiene un sabor que nunca había probado, porque mi mente siempre quería condimentarlo todo con expectativas. Empecé a ver que, detrás de cada ansiedad, solo había una creencia infantil, la de que debía controlarlo todo para merecer amor. Esa creencia había gobernado mis relaciones, mis proyectos, incluso mi manera de respirar. Siempre había tensión, como si algo fuera a derrumbarse en cualquier momento, pero cuando acepté que no había nada que proteger, esa tensión se disolvió. Lo que quedó fue una suavidad que no sabría describir, como si, al fin, la vida pudiera ser solo lo que es. Hubo un momento en que descubrí que no necesitaba más respuestas para todas mis preguntas. Antes, eso me hubiera aterrorizado. Quería explicaciones de por qué sufrimos, cuál es el propósito, cómo asegurarme de que nada saldría mal. Pero ahora hallaba un alivio inmenso en no saber. La vida se sentía más honesta cuando dejaba de fingir que tenía todas las llaves. Esa honestidad, que al principio me parecía debilidad, se convirtió en mi mayor fuerza. Comprendí que el silencio no es ausencia, es el campo donde todo nace. Allí surge la intuición, la creatividad, la paz, y, sobre todo, allí siento que hay algo mayor sosteniéndolo todo. Vi que aquello que tanto valoraba, aprobación, reconocimiento, seguridad, solo eran intentos de llenar un vacío que nunca existió. Lo que llamaba vacío era, en verdad, espacio, un espacio tan vasto que necesité perderlo todo para habitarlo. Allí descubrí que la vida no es un problema que resolver, sino un misterio que experimentar. Esto no me hizo iluminado, sigo teniendo días difíciles, momentos de duda y tentación de retomar viejas defensas, pero siempre hay algo que me devuelve a casa, la certeza de que no necesito luchar. Puedo sentarme, respirar y dejar que todo pase. Cuando lo hago, comprendo que nada tiene poder sobre mí, salvo el significado que yo le atribuyo. Hoy, si alguien me preguntara qué encontré en este camino, no sabría responder con precisión. Tal vez solo descubrí el coraje de no saber, o tal vez comprendí que nada debe añadirse a lo que ya soy, o quizá recién esté empezando a entender. Porque, en el fondo, siento que esta fuerza oculta dentro de mí no tiene fin. Se renueva en cada instante, en cada respiración, y por eso, incluso ahora, no puedo decir que esta sea una conclusión, porque algo en mí intuye que el verdadero sentido aún se está revelando, en el silencio que empieza donde terminan todas las palabras.